Darío, Pérez. 3 y 4 y luego el 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Vale? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos un modo de vida justo, que agrada al Señor, que da vida, vida espiritual, que antes en la ley no podíamos, porque la carne era débil, la carne siempre caía en pecado, la ley no nos ayudaba de nada, más que nos mostraba que estábamos mal, pero ahora el Espíritu sí, nos ayuda, nos infunde este nuevo modo de vivir, justo, que agrada a Dios. Amén. Número 8. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente para comprender la verdad. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente para comprender la verdad. Eso está en 1 Corintios 2. Joaquín, ¿quieres leerlo? 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Dios. De Cristo. La mente de Cristo. El Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu de Dios nos enseña las cosas y nos ayuda a discernir espiritualmente las cosas de Dios. El hombre natural no puede, pero el que tiene el Espíritu sí. Entonces es tan importante esta obra también del Espíritu Santo. Y también Pablo lo hace un sinónimo, es el sinónimo de la mente de Cristo. Tener el Espíritu es tener la mente de Cristo. Porque otra vez Jesucristo dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Consolador, el Espíritu que Dios el Padre enviará. Entonces, por eso es sinónimo. Pascal, ¿quieres leer ahí esa viñeta? Sin este ministerio del Espíritu estaríamos aún muertos en nuestro pecado e ignorantes de las cosas espirituales de su palabra. Seguiríamos siendo ciegos espirituales, pero gracias a Dios que los entendemos por su gracia. Que lo entendemos por su gracia, entendemos el Evangelio, entendemos ahora la salvación y todo lo que Dios nos da. Número 9. Vamos avanzando ya. El Espíritu Santo nos transforma, ya hemos dicho, pero también cabe decirlo aparte porque nos transforma por medio de la palabra. Nos transforma por medio de la palabra. ¿Sí? Efesios 6, 17. Ahí viene la armadura, ¿qué nos dice? Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, entonces, el Espíritu, esta es la espada del Espíritu, ¿sí? Así como el fruto del Espíritu, pues le pertenece. De hecho, Él inspiró, el Espíritu Santo inspiró su palabra, entonces, obviamente Él va a usar su palabra para nosotros, para nuestro bien, para transformarnos. ¿Qué dice ahí, Antonio, en la primera viñeta? La palabra de Dios es la espada que nos transforma al identificar prácticas, pensamientos e intenciones pecaminosas. Bueno, porque no hemos leído Hebreos 4:12, que dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios discierne y te ayuda y separa perfectamente los pensamientos y las intenciones. ¿Con qué intención? A veces hay mucha discusión en el fútbol, ¿no? ¿Con qué intención? Si esa falta fue con intención de hacer daño, de agresión, o simplemente fue pues algo normal, ¿no? del fútbol. Bueno, pues el Espíritu Santo sí que indaga nuestras intenciones. Él puede señalarnos si hay una mala intención en lo que hacemos. Entonces, bien, el Espíritu Santo, ya lo he dicho, usa lo que Él mismo inspiró. El Espíritu Santo usa lo que Él mismo inspiró, la palabra de Dios. Eso lo podemos agregar ahí porque no está. Por esto debemos ser hombres y mujeres saturados de la palabra. Saturados de la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. De modo que, y luego vienen todas las cosas que vendrán como bendiciones. Que cantemos, que hablemos en salmos, himnos y cánticos espirituales. También dice la palabra que debemos de ser hacedores, no tan solamente oidores. Importante. Eso es para que nos transforme. Número 10. Joaquín, ¿puedes leer el 10 ahí? Sí. El Espíritu Santo produce fruto. ¿Cómo? ¿Él? Produce fruto. O podemos decir, produce el fruto, porque es el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo produce el fruto en nosotros, a medida que andamos en Él. Bueno, Gálatas 5, 16 al 26. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo del Espíritu es contra la carne. Y luego ya viene... pero los que sois guiados del Espíritu no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Viene una lista de cosas que debemos desechar, cosas que son las obras de la carne, más el fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Lo produce en ti el Espíritu. Él es el que se lleva la gloria. No puedes decir tú, bueno, gracias a Dios que tengo mucho amor, mucho gozo, mucha paz. No, el Espíritu lo está haciendo en ti. Nosotros no contamos con una capacidad natural para llevar buen fruto. El Espíritu produce su fruto en nosotros a medida que andamos en Él. Andar para fructificar. El fruto que producimos es la evidencia de que estamos en el Espíritu o estamos en la carne. Porque también en otros pasajes, aquí Pablo lo dice las obras de la carne para diferenciarlo del fruto del Espíritu, pero en otros pasajes se dice fruto malo. Fruto malo. También se puede tener fruto malo. El fruto que producimos es la evidencia de que estamos en el Espíritu. ¿Qué más, Moisés? Los últimos dos. El Espíritu y la carne se oponen entre sí. Hemos dicho. El fruto del Espíritu es una descripción resumida del ¿Qué será? Del carácter, sí. De Cristo. Del carácter de Cristo. Esta es la meta de todo cristiano maduro y hacia donde todos corremos. Así es. Además, algo interesante. En Juan 15, cuando Jesús nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, estamos en Cristo, pero lo que nos hace producir el fruto es la savia, ¿no? Esa savia que transcurre por dentro del tallo de la vid. Y eso podríamos llamarlo que es el Espíritu Santo, el que realmente nos hace producir el fruto. ¿Sí? La savia de Cristo, al estar en Él, es el que produce el fruto en nosotros, que somos los pámpanos. Últimos dos. Número 11. El Espíritu Santo nos controla.
nos controla también a través de la palabra de Dios. Nos controla. Ahora, vamos a ver, ya que sois 6, los de este lado, del lado de Pascal, buscad Efesios 5 y de este lado Colosenses 3. Son muchos versículos, no los vamos a leer todos, pero quiero que notéis ahí Efesios 5 y Colosenses 3. Son pasajes paralelos, muy similares. Fijaos, ¿qué trata Efesios 5, 18 en adelante? Bueno, leed el 18, los 3 de Pascal, por favor, a la vez. ¿Listos? Dice, No 1, 2, 3. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Muy bien. Y luego dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Después habla de someteos en amor, en el temor de Dios. Habla de las casadas, de los maridos, luego de los hijos, de los siervos, de los amos. Vamos a ver Colosenses. ¿Qué nos dice? Colosenses 3, 16. Solo leer el 16 juntos. Dice, La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿vale? Y habla de los cánticos, todo lo que hacéis, hacedlo del nombre para el Señor. Y luego habla de las casadas, versículo 18, de los maridos, de los hijos, de los siervos y de los amos. Debería estar por ahí. No, o eso ya se lo dejo. Es más que quisiera. Ah, sí, los amos, 4.1. Entonces, son pasajes paralelos, mismos temas, pero la única diferencia es la frase con la que comienza, bueno, la última frase del versículo 18 de Efesios y la frase con la que comienza el versículo 16 de Colosenses. Efesios dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y aquí Colosenses dice, la palabra de Cristo more en abundancia, o sea, sed llenos de la palabra. Son sinónimos. Sed llenos del Espíritu, sed llenos de la palabra. Es lo mismo. Y vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes. El Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios y obviamente va a usar la palabra. Entonces, por eso es que nos controla, así como el vino controla a los que están en borrachos, en embriaguez, pues el Espíritu debe controlarnos. La palabra de Dios debe estar en abundancia y controlarnos también. Muy bien. Segunda viñeta ahí en el número 11. La única diferencia sustancial entre estos dos pasajes son los mandamientos con los que se comienza cada uno. Sed llenos del Espíritu Santo y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué significa esto? Vale, pues voy a darles la respuesta. Que ya lo sabemos, ya lo hemos hablado. Que la manera de ser llenos del Espíritu, podéis poner ahí. Tenéis espacio, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la manera de ser llenos del Espíritu Santo es dejando que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Que la manera de ser llenos del Espíritu Santo es dejando que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Coma, que nos sature. Pocas palabras, o punto y coma, no sé si sería punto y coma o coma. Que nos sature, que nos llene. ¿Vale?
Eso es lo que quiere decir Pablo, con este sinónimo de llenura del Espíritu, llenura de la palabra. ¿Cómo logramos esto? Siguiente pregunta, ¿cómo logramos esto? Bueno, leyendo, meditando, memorizando. Leyendo, meditando, memorizando y compartiendo la Biblia. Porque ahí nos dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Entonces es compartiendo la Biblia. Que viene un hermano y te dice, oye, mira que me ha pasado esto, oye, y se te ocurre un versículo, pues compártelo. Comparte la Biblia, ¿no? Y así deberíamos de ser. Leyendo, meditando, memorizando y compartiendo la Biblia es fundamental para estar bajo la guía. Es fundamental para estar bajo la guía o llenura del Espíritu. Bajo la guía o llenura del Espíritu. Sé que no cabe todo ahí, ¿no? La última frase. Bajo la guía o llenura del Espíritu. Bajo la guía. Guía o llenura del Espíritu. A mí me ocupo perfectamente. Claro, está en el ordenador. Pero sí, creo que es poco espacio ahí para vosotros. Bueno, vamos a ver el último y ya nos iremos tempranito a casa. Moisés, ¿puedes leer? Número 12. El Espíritu Santo Reparte dones. Reparte dones. para el ministerio en la iglesia local. Bueno, ya sabéis, los dones son variados, hay varias listas, incluso aquí faltaría Efesios 4 que también menciona, Primera de Pedro también menciona algo sobre los dones. Algunas listas son específicas, otras son más generales, ¿no? Pero lo que sí sabemos, y ahí he puesto, el contexto siempre es la iglesia local. Siempre los dones son para ejercerlos en la iglesia local. Es en la iglesia local donde podemos ejercitar nuestros dones y es para el beneficio de la iglesia local, para perfeccionar a los santos. Dice que Él ha constituido a unos apóstoles, a otros pastores, maestros, a otros evangelistas, a fin de que los santos sean perfeccionados. Entonces es importante. Y es nuestro deber hacer uso de nuestros dones. Es vital, o sea, es vital. Por ejemplo, 1 Timoteo. Timoteo tenía el don de la enseñanza. Quizás podríamos decir o hablar de él como pastor, pero puede ser que sí, o simplemente enseñar. Fue un comisionado apostólico dejado ahí para poder ministrar a esta iglesia de Éfeso. Y vamos a ver 1 Timoteo 4, 14 al 16. Vamos a ponerle ahí al 16, que no lo puse. Dice, no descuides el don que hay en ti. Ya hemos dicho, el don de la enseñanza, o quizás del pastorado, que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque él estaba enseñando. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, es una práctica común lo de cuando alguien se ordena para el pastorado, pues imponer las manos, ¿no? Poner las manos de varios pastores o de encargados de esa iglesia para enviar a alguien también.
Y parece ser que eso fue lo que pasó con Timoteo. Fue imposición de manos y tenía este don, el don de la enseñanza, el don de ser pastor. Por eso hace énfasis en la doctrina. No le dice, bueno, cura bien, o no dice, haz buenos milagros, ¿no? Sino enseñar, la enseñanza. Cuídate de ti mismo. Todos los pastores tenemos que cuidarnos de nosotros mismos y de la doctrina, que la doctrina sea sana. Bien, Efesios 4, ya para terminar, eso no está ahí, pero quiero agregarlo. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es en la iglesia local donde podemos hacer uso de nuestros dones. Ahora, el Señor, bueno, ese es otro tema, habría que hacer un estudio de dones, que me lo estoy pensando de hacerlo en la iglesia, pero el Señor reparte los dones como Él quiere. No puedes tú exigir un don, es algo que el Señor te va a dar, y la manera de encontrarlo es trabajando para el Señor. El Señor te va a decir, esto es, esto es lo que tú puedes hacer bien, ¿no? A algunos se les da bien poner alfombras, ¿no? Ahora estamos pensando aquí poner... No, es cierto. Pero algunos eso, algunos la música, algunos el enseñar, el pasar al frente, el dirigir, desde lo más pequeño a lo más grande, pero el Señor nos usa. Esto, Alberto, Dime. este versículo da pie a mucha confusión en iglesias que les gusta el tema de los dones y las profecías, porque claro, aquí dice que le fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos. Mucha gente tiene ese concepto de que el don le fue profetizado. Ajá. Y claro, y le pusieron las manos y ya lo tiene. Ya, ¿Vale? sí. Pero mira, yo, a ver, te digo mi opinión, porque no es claro en sí las palabras que ahí vienen. Cuando Pablo conoce a Timoteo, es un joven, pues, o sea, bueno, un joven, ¿no? Todavía le faltaba desarrollarse en el Señor, había aprendido las Escrituras, como dices, desde la niñez, y yo creo que esa es la profecía. Pablo lo vio y dijo, este va a ser pastor. O sea, vio el potencial en ese joven, que todavía no se sabía si realmente iba a madurar, pero él lo vio y dijo, este va a ser un buen pastor. Y lo cogió bajo sus brazos y lo estuvo enseñando y enseñando hasta que llegó a ser pues el pastor ahí en Éfeso. Entonces, ahí es donde yo creo que es la profecía, que él vio el potencial. Es como si yo veo a un joven pues en la iglesia o en campamento y digo, mira, yo creo que el Señor te puede usar. O que el Espíritu le reveló el día que... El Espíritu le pudo haber revelado. Le reveló el día que oró por él y le ha dicho... Sí, no la sé escritura pero es clara, ¿no? Sí. Los dones los reparte el Espíritu. Sí, La sí, sí. escritura es clara en eso. Y luego lo de la imposición de manos, pues es lo que decimos. Yo Quizás para también, confirmación o... bueno, cuando yo fui ordenado también vinieron los pastores y impusieron las manos, pero simplemente es una señal de aprobación, de aceptación, de comisión también. Pero yo pienso que aquí fue... No recibí el poder. Un tiempo atrás. Le hace recordar que él había orado por él, Sí. bajo el Espíritu, y que él profetizó lo que iba a suceder. Sí. Le está diciendo de no olvidar lo que le había dicho. Sí. Pero cuando habla de profecía, ¿no puede referirse también ahí a las predicaciones? También está el otro concepto de profecía, que O sea, es él hablar la palabra. Él fue aprendiendo, ese don lo fue recibiendo, aprendiendo de las predicaciones que... Sí, es que dice mediante profecía. Está esas dos aseveraciones, profetizar de hablar de antemano que va a pasar algo, o de la enseñanza, ¿no? Hablar en nombre de Dios. Un profeta hablaba en nombre de Dios. Me parece que son las dos cosas. También puede ser.
Pero bueno, si yo me toco a alguno de los pastores que estuvieron en mi ordenación, seguro que me recordarán. Me dirán, oye, estuve ahí y yo impuse las manos, ¿verdad? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Y más o menos es lo que Pablo quería hacer con Timoteo. No lo descuides, porque yo Pero estuve ahí. pienso que estos versículos así Sí, sí, dan pie a varias cosas, Ujú. lo toman a la manera que más les gusta. Sí, muy bien. Tarea 6, solo para dejarlo claro, tarea 6. Después de haber estudiado los 12 ministerios del Espíritu Santo que son esenciales para nuestra santificación, para ti, ¿cuál es el más importante? Una pregunta ahí al punto. Razona y argumenta tu respuesta en un párrafo de 6 a 10 líneas usando citas bíblicas. Si puede ser, argumentando y por qué crees que es el más importante y usando citas bíblicas. Para esta pregunta no hay respuesta correcta o incorrecta. Realmente todas son esenciales para nuestra vida. El problema es que para ti, Sí, pero para ti, ¿cuál? ¿Cuál es? Exacto. cada uno tiene... Pues para mí, mira, esta. Todas y punto. Muy bien. De los 12 ministerios, tendríamos que son los 12 puntos que Sí. hemos estudiado aquí. Exacto. ¿Vale? Muy bien. Hermano Moisés, si puedes ya despedirnos, hermano. Damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos podido estar estudiando tu palabra. Pues, Señor, que tú nos vayas ahora a cambiar a casa y nos ayudes el resto de la semana. Gracias te damos por poder, en nombre de Cristo. Amén. Señor os bendiga. Gracias. Gracias.